¿Y si lo que determina nuestras caídas o nuestras victorias no fueran las circunstancias, sino el uso que hacemos de la mente que Dios nos dio? ¿Y si te dijera que muchos de nosotros vivimos atados, confundidos o derrotados no por falta de fe, sino por no haber entendido que Dios nos ha dado un arma secreta, nuestra mente? No es solo un órgano, no es solo memoria, no es solo razonamiento. Es un lugar sagrado donde se libra cada día una guerra invisible. Es el punto de contacto entre la fe y el temor, entre el pasado y la esperanza, entre el ruido del mundo y la voz del Espíritu Santo. Y lamentablemente, la mayoría nunca ha sido entrenado para usarla. La mente puede ser el pozo donde se hunden nuestras promesas o el altar desde donde se liberan nuestras bendiciones. Por eso, lo que vas a descubrir en este video no es un simple estudio, es una llave. Una revelación espiritual que Dios reservó para este tiempo, para aquellos que están listos para despertar a una nueva dimensión de entendimiento. Hay algo que no nos han dicho, que cada pensamiento puede ser un ladrillo para construir la voluntad de Dios, o una grieta por donde se cuela el enemigo. Hoy vamos a desenterrar un secreto espiritual que ha sido ignorado por generaciones. El poder que Dios colocó en nuestra mente para transformar nuestra vida. Y te prometo que si llegas hasta el final, no solo tendrás claridad, tendrás herramientas, señales, estrategias espirituales. Vamos a ver cómo los hombres de Dios más grandes de la Biblia no solo fueron usados por su fe, sino por la manera en que gobernaron sus pensamientos. Moisés, David, Daniel, Pablo, no fueron guiados por impulsos, fueron entrenados para pensar con visión eterna. Y no estoy hablando de positivismo ni de psicología barata. Estoy hablando del pensamiento alineado con el cielo, de esa mente renovada de la que habla Romanos 12:2, esa que no se conforma a este siglo, sino que se transforma para entender la perfecta voluntad de Dios. Esa mente que puede ver milagros antes de que ocurran. Esa mente que no se doblega ante el caos, sino que lidera en medio de la tormenta. Esa mente que Jesús tenía y que tú también puedes tener. Pero quiero que entiendas algo antes de continuar. El enemigo también conoce el poder de tu mente. Y por eso su estrategia no es solo atacarte con enfermedades, con escasez o problemas. No, su verdadera estrategia es infiltrarse en tus pensamientos, hacerte dudar de ti mismo, hacerte vivir en piloto automático, hacerte creer que no puedes cambiar, hacerte olvidar lo que Dios ya te dijo. Por eso este video es urgente, porque vamos a encender luces en los rincones más oscuros de tu interior. Y vamos a tomar control de lo que por años ha estado descontrolado. Nosotros no fuimos llamados a vivir esclavos de pensamientos ajenos, ni a repetir patrones mentales heredados. Nosotros fuimos llamados a tener la mente de Cristo. Y eso no es una metáfora, es una realidad espiritual que vamos a descubrir paso a paso en este estudio. Por eso, antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios una declaración de fe. Comienza con esta frase: hoy decido renovar mi mente para caminar en la voluntad de Dios. Escríbelo, no solo por interacción, sino como acto profético. Escribe, porque cuando confesamos con nuestra boca lo que creemos, algo en el mundo espiritual se activa. Y si aún no lo hiciste, te invito a darle me gusta a este video. No lo hagas por mí. Hazlo porque eso empuja el algoritmo de YouTube a llevar este mensaje a otros que están desesperados por una palabra. Tu simple clic puede hacer que alguien, en otra ciudad o país, reciba exactamente lo que necesita para no rendirse. Estás siendo parte activa de una misión. No te quedes al margen. También te animo a suscribirte.
porque este canal se ha convertido en un refugio para muchos que no tienen iglesia, que están solos, que buscan una voz que les recuerde que Dios aún está hablando. Cada video es un altar, una lámpara, una guía. Y si estás aquí, no es casualidad. Dios está haciendo algo contigo. Piensa en esto. Cada vez que consumes estos contenidos, estás alimentando tu mente. Y la mente que alimentas es la mente que domina tu vida. Alimentar tu espíritu con enseñanzas de verdad es una forma de resistencia frente al caos mental que el mundo quiere imponer. Por eso, suscribirte no es solo un clic, es un acto de decisión espiritual. Y no olvides esto. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una bendición que llevas tiempo esperando. No desconectes antes. No te distraigas. Lo que estás por escuchar puede ser exactamente lo que tu alma necesita. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo Dios entrena tu pensamiento, cómo el cielo trabaja en tu mente sin que te des cuenta, y cómo puedes comenzar hoy a romper cadenas invisibles que nacen dentro de ti. Este es un viaje hacia el interior. Pero no vas solo. Vamos juntos. Vamos con la palabra en mano. Vamos con el Espíritu Santo guiando cada paso. Ahora sí, vamos a comenzar el estudio. 1. El pensamiento que libera o encarcela. Desde el principio, Dios nos dejó una muestra del poder que tiene la mente cuando es dirigida por su voz. En el Edén, antes de que Adán pecara, su mente estaba alineada con el cielo. No existía la confusión, la culpa ni la ansiedad. Pero en cuanto prestó oído a otra voz, una semilla de pensamiento contrario a la voluntad de Dios entró en él, y todo se distorsionó. Es impresionante notar que lo primero que el enemigo atacó no fue el cuerpo de Adán, ni su entorno, ni su provisión, sino su pensamiento. Plantó una idea, una sola, y con eso bastó para que todo se quebrara. Eso nos enseña una verdad poderosa. Una sola idea contraria a Dios puede derribar todo un destino, pero una sola palabra de Dios puede restaurarlo. Nuestra mente es el campo donde se gestan nuestras decisiones, y nuestras decisiones marcan nuestra dirección. Por eso, muchos no avanzan no porque no tengan fe, sino porque tienen pensamientos que les encarcelan en ciclos repetitivos de fracaso, miedo o indignidad. La mente es como una casa. Todo lo que permites que entre se convierte en un huésped. Algunos pensamientos son como ladrones disfrazados. Entran y te roban la paz, el propósito y la claridad. Y nosotros, sin darnos cuenta, les damos las llaves. Pero Dios quiere enseñarnos a cerrar puertas, a custodiar lo que dejamos entrar, a renovar lo que ya está dentro. Romanos 12:2 nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No dice por medio de milagros, no dice por la imposición de manos, no dice por el ambiente, dice por la renovación de la mente. Y eso significa que si queremos experimentar una vida nueva, debemos empezar a pensar diferente. Dios transforma desde adentro hacia afuera. Ahora, pensemos en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios los liberó físicamente, pero su mente seguía esclava. Tenían promesas, tenían líderes, tenían señales, pero aún así murmuraban, se quejaban, se rebelaban. ¿Por qué? Porque aunque salieron de Egipto, Egipto no salió de su mente. Y esto nos revela algo crucial. No basta con que Dios nos saque de un lugar si nosotros no dejamos que saque de nosotros los pensamientos de esclavitud. El verdadero desierto no estaba en el terreno, estaba en sus pensamientos. Dios quería llevarlos a la tierra prometida, pero su mente los mantenía atados a la mentalidad de carencia, de miedo, de queja. Y esto no es una historia antigua. Sigue pasando hoy. Muchos oran por cambios, por promesas, por dirección,
pero mantienen pensamientos que contradicen lo que Dios quiere hacer, y la contradicción interna siempre retrasa el propósito. Por eso es vital que entendamos que nuestra mente necesita ser discipulada por el Espíritu Santo. No se trata solo de leer la Biblia, sino de dejar que la verdad de la Biblia reemplace las mentiras que nos hemos creído durante años. No se trata solo de asistir a la iglesia, sino de llevar a Cristo a cada rincón de nuestra forma de pensar. Porque lo que no se transforma, se repite. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde se sembraron pensamientos limitantes. No puedes, no vales, siempre fracasas. Dios se olvidó de ti. Y aunque esos pensamientos no vienen de Dios, si no los confrontamos, se convierten en estructuras mentales que filtran todo lo que vivimos. Incluso pueden hacernos rechazar bendiciones porque creemos que no las merecemos. Una mente sin renovar puede rechazar lo que el cielo quiere entregar. Ahora bien, no estamos solos en este proceso. Dios no nos llama a cambiar la mente con nuestras propias fuerzas. Él nos dio su palabra para lavar nuestra mente. Nos dio el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y nos dio el ejemplo de Cristo, quien, siendo Dios, no permitió que ningún pensamiento lo desviara de su propósito. Jesús enfrentó tentaciones, rechazo, traición, pero su mente permaneció firme, porque estaba anclada en lo que el Padre decía, no en lo que el mundo gritaba. Nosotros también podemos caminar así, no perfectos, pero firmes, no sin luchas, pero con dirección. Y eso comienza cuando decidimos que no vamos a aceptar cualquier pensamiento que aparezca en nuestra mente. Vamos a filtrar, a examinar, a confrontar todo con la verdad de Dios. La Biblia nos da una herramienta poderosa en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que tenemos autoridad para detener pensamientos que no vienen de Dios. No somos víctimas de la mente, somos administradores de ella. Dios quiere que levantemos una muralla espiritual dentro de nosotros, no para aislarnos, sino para proteger lo que Él está construyendo. Si dejamos que cualquier pensamiento entre, arriesgamos lo que Dios nos quiere entregar. Pero si empezamos a edificar con discernimiento, con oración, con ayuno, con meditación en su palabra, nuestra mente se convierte en un terreno fértil donde florecen visiones, revelaciones y dirección. Y esa dirección nos lleva a la siguiente gran enseñanza. Porque una vez que empezamos a identificar los pensamientos que nos encarcelan, el siguiente paso es discernir de dónde vienen. No todos los pensamientos son nuestros, y no todos son inofensivos. Algunos son sembrados, otros son heredados, otros son enviados, pero todos deben ser filtrados. Y ahí es donde vamos a continuar. 2. Discerniendo el origen de los pensamientos. Una de las trampas más comunes en la vida espiritual es asumir que todo lo que pasa por nuestra mente proviene de nosotros mismos. Pero eso no es verdad. La Biblia nos enseña que existen múltiples fuentes de pensamiento, y no todas son confiables. Algunos provienen del Espíritu Santo, otros de nuestra carne, otros del entorno que nos ha formado, y otros del enemigo, que se disfraza de luz para plantar confusión dentro de nosotros. Cuando no aprendemos a discernir el origen de lo que pensamos, vivimos confundidos, inseguros, paralizados. Tomamos decisiones importantes basadas en mentiras. Nos alejamos de oportunidades por miedo infundado. Rompemos relaciones sanas por heridas no resueltas. Todo porque no hicimos una pregunta clave. ¿De dónde viene esto que estoy pensando? La Biblia es clara en mostrar que uno de los ataques más sutiles del enemigo es a través del pensamiento. No siempre llega con violencia.
A veces llega como una duda disfrazada, como una lógica que parece sensata, como un recuerdo del pasado que reactiva el dolor. Por eso debemos estar despiertos espiritualmente para no aceptar como propio lo que es un sabotaje disfrazado. Cuando Pedro intentó disuadir a Jesús de ir a la cruz, Jesús no lo consoló ni lo debatió. Le respondió con firmeza: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. No porque Pedro fuera el diablo, sino porque el pensamiento que expresó venía del enemigo, no de Dios. Ese momento nos muestra algo impactante. Un pensamiento bien intencionado puede tener un origen maligno, y si Jesús no hubiera discernido su origen, habría comprometido todo el plan de salvación. Nosotros también debemos aprender a hablarle a los pensamientos, a no negociarlos, a identificar con claridad qué viene del cielo y qué viene del infierno. Y esa habilidad se desarrolla, no es automática. Por eso, Proverbios 4:23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Ese corazón incluye la mente, las intenciones, las raíces de lo que hacemos. No podemos vivir guiados por lo primero que sentimos o pensamos. La mente del creyente es un campo de batalla y, al mismo tiempo, un santuario. El lugar donde Dios quiere habitar para dirigir nuestras decisiones, iluminar nuestros caminos y advertirnos del mal. Pero también es el lugar que el enemigo quiere infiltrar, porque sabe que si logra controlar nuestra forma de pensar, no necesita encadenar nuestros pies. Nuestra mente se encargará de detenernos. Dios quiere que tengamos una mente sobria, vigilante, despierta. Por eso 1 Pedro 5:8 dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». ¿Y cómo devora? No empieza con una tragedia, empieza con una idea, una que no filtramos, una que dejamos pasar, una que acariciamos hasta convertirla en verdad. Por eso debemos cortar de raíz lo que no viene de Dios. Aquí es donde el Espíritu Santo se convierte en nuestro aliado indispensable, porque Él es quien nos guía a toda verdad. A veces sentimos una inquietud interior cuando algo no está bien. A veces una palabra de la Biblia resalta como una advertencia. Otras veces, alguien nos dice algo que confirma lo que ya habíamos sentido. Pero en todos los casos, debemos entrenar nuestra mente para ser sensibles a esas señales. Y esto es importante. No todo pensamiento negativo viene del enemigo. A veces, somos nosotros repitiendo patrones de dolor, traumas no sanados, palabras que nos marcaron. Por eso, además de discernir, necesitamos sanar. Y esa sanidad comienza cuando dejamos que Dios revele las raíces. Él no solo quiere que cambies tu forma de pensar, quiere mostrarte por qué piensas así. Porque cuando entiendes el origen, puedes romper el ciclo. Dios quiere llevarnos a una renovación profunda, no superficial. No basta con repetir versículos, debemos vivirlos. No basta con conocer la verdad, debemos permitir que esa verdad eche raíces. Porque sólo así, cuando venga el pensamiento contrario, tendremos la fuerza espiritual para rechazarlo. El discernimiento espiritual no es un don para unos pocos, es una necesidad para todos. Cada día tomamos decisiones. Y cada decisión nace de un pensamiento. Por eso, discernir es sobrevivir. Y vivir guiados por el Espíritu es vivir alineados con la voluntad de Dios, no con las emociones del momento. Muchos han perdido años de su vida persiguiendo sueños que no nacieron de Dios, sino del ego. Otros han vivido atados por miedos que no eran reales, solo eran proyecciones mentales. Otros más viven estancados, repitiendo ciclos, porque aceptaron como verdad una mentira sembrada en su infancia. Pero hoy,
En este momento, Dios quiere darte una nueva herramienta: la capacidad de filtrar lo que piensas con la sabiduría del cielo. Cada pensamiento que aceptamos sin discernir se convierte en una semilla, y lo que siembras en tu mente, lo cosechas en tu vida. Por eso, si quieres cosechar paz, siembra verdad. Si quieres cosechar dirección, siembra oración. Si quieres cosechar frutos del Espíritu, siembra comunión con Dios en tu mente cada día. Y es aquí donde comenzamos a entender que el poder de la mente no está en pensar fuerte, sino en pensar correctamente, en pensar conforme a la palabra, en rechazar lo que nos aparta de Dios y abrazar lo que nos conecta con su propósito. Porque una mente que discierne es una mente que se mantiene libre. Ahora que comprendemos de dónde pueden venir los pensamientos que nos gobiernan, el siguiente paso será entender cómo Dios reprograma nuestra mente con su verdad y qué herramientas ha dejado para que podamos vivir renovados cada día, aún en medio de un mundo que siembra ruido constante. Por eso, antes de aceptar cualquier pensamiento que toque nuestras puertas mentales, debemos hacerle pasar por filtros espirituales. ¿Es esto algo que Dios diría? ¿Me edifica? ¿Me conecta con mi propósito? ¿Me empuja a la fe o al temor? Si la respuesta no apunta al cielo, no viene del cielo. Así de claro. Y así de urgente. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo vivo de transformación mental. Antes de su encuentro con Cristo, su mente estaba llena de celo religioso, argumentos humanos, estructuras mentales heredadas. Era tan firme en sus pensamientos que perseguía con violencia a los cristianos. Pero cuando Jesús lo confrontó camino a Damasco, no solo se le cayeron las escamas de los ojos, también se le cayeron las escamas del pensamiento. Desde ese día, su mente fue discipulada, transformada, dirigida por el Espíritu. Y ese mismo hombre que antes imponía la ley, ahora escribía cartas de gracia, revelación y vida. Esto nos enseña algo profundo. No importa cuánto tiempo llevemos pensando de una manera, Dios puede redirigir completamente el sistema operativo de nuestra mente. Pero ese proceso no es pasivo. Se requiere humildad, disposición, práctica espiritual y discernimiento constante. No podemos quedarnos esperando que un día algo cambie por sí solo. La transformación de la mente es una guerra diaria, pero también una victoria continua si caminamos con Dios. Uno de los engaños más sutiles del enemigo es hacerte creer que tus pensamientos son inofensivos. Pero la palabra nos muestra que los pensamientos pueden ser como levadura. Aunque pequeños, si no se confrontan, crecen y fermentan todo. Y lo más peligroso de un pensamiento no confrontado es que, con el tiempo, se convierte en creencia. Y una vez que creemos algo, comenzamos a vivir como si fuera verdad, aunque sea mentira. Así se forman las fortalezas mentales, ideas que se han solidificado por años sin haber sido filtradas con la verdad de Dios. Y aquí hay una clave. El enemigo no necesita poseerte para destruirte. Le basta con convencerte. Convencerte de que no puedes cambiar, de que no eres digno, de que no hay salida, de que todo es tu culpa, de que Dios ya no te escucha. Y si tú aceptas eso, entonces te conviertes en tu propio carcelero. Abres la puerta de tu mente y te encierras con llave. Pero hoy Dios está trayendo luz. Está alumbrando rincones donde la mentira ha vivido demasiado tiempo. El discernimiento no es solo saber lo que está mal, es también saber lo que parece bien, pero no lo es. Porque no todo pensamiento bueno es pensamiento de Dios. A veces, el enemigo se disfraza de bienestar, de comodidad, de soluciones rápidas. Por eso es tan importante vivir alineados a la palabra, porque ella es la lámpara que revela si algo es del cielo o no.
Un creyente sin discernimiento vive a la deriva, guiado por emociones, tendencias, noticias o heridas. Pero un creyente con discernimiento vive con ojos espirituales abiertos. No se deja arrastrar por cualquier pensamiento, porque sabe que cada pensamiento es una dirección. Y nosotros no fuimos llamados a caminar en círculos, fuimos llamados a avanzar hacia el propósito de Dios. Dios nos ha dado armas para discernir: la oración, la palabra, el consejo espiritual, la paz del Espíritu Santo. Y cuando esas herramientas están activas, la mente comienza a purificarse. Empieza a soltar lo que no sirve, a desechar lo que contamina, a alinearse con lo eterno. Entonces, comenzamos a ver lo que antes no veíamos, a escuchar con más claridad, a tomar decisiones con sabiduría. Hay pensamientos que parecen tuyos, pero son sugerencias del enemigo. Hay pensamientos que parecen lógicos, pero contradicen la fe. Hay pensamientos que parecen buenos, pero te roban el tiempo. Por eso, cada vez que una idea nazca dentro de ti, sométela a Dios. Pregunta en oración, filtra con la palabra, escucha al Espíritu. Y recuerda esto: el enemigo nunca vendrá con un cartel diciendo «soy el diablo». Vendrá con una frase, un recuerdo, una comparación, una culpa. Y si no estás atento, lo abrazarás como parte de ti. Pero tú no eres tus pensamientos, tú eres lo que Dios dice que eres, y eso debe ser tu verdad absoluta. A partir de hoy, haz este compromiso con el cielo. No aceptarás ningún pensamiento que contradiga tu identidad en Cristo. No tolerarás pensamientos que insulten tu valor. No permitirás que la culpa o la vergüenza tomen la silla principal en tu mente. Eres templo del Espíritu Santo, y tu mente también lo es. La madurez espiritual no se mide por cuántos milagros ves, sino por cuánta basura dejas de permitir en tu mente. La santidad no es solo abstenerse de lo malo, es alinearse con lo verdadero. Por eso, cuando discernimos los pensamientos, no solo nos defendemos, también nos edificamos. Porque cada pensamiento puro, justo, alineado con la palabra, construye en nosotros la imagen de Cristo. Y es aquí donde el viaje toma una dimensión aún más profunda. Ya no se trata solo de desechar pensamientos equivocados. Ahora vamos a hablar de cómo sembrar intencionalmente los pensamientos de Dios en nuestra mente, hasta que se conviertan en la base de nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestro destino. 3. Sembrando pensamientos del cielo. Una vez que aprendemos a discernir el origen de nuestros pensamientos, Dios nos lleva a una etapa aún más desafiante, pero gloriosa: la siembra intencional de su verdad en nuestra mente. Porque no basta con limpiar lo que contamina si no llenamos ese espacio con lo que edifica. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 12, 43-45, cuando habló del espíritu inmundo que, al salir de una persona, vuelve con otros peores si encuentra la casa barrida, adornada y vacía. Vacía. Ahí está el peligro. Porque lo que no se llena de lo de Dios, el enemigo lo llena de lo suyo. Nuestra mente no fue creada para vivir en blanco. Siempre estará procesando, almacenando, imaginando. Por eso, lo que sembramos en ella determina la cosecha que veremos en nuestra vida. Si sembramos palabra, cosecharemos fe. Si sembramos adoración, cosecharemos paz. Si sembramos pensamientos del cielo, caminaremos en dirección al cielo. Pero, ¿cómo se siembran pensamientos divinos en una mente humana? La respuesta está en lo que alimentamos cada día. Así como un campo produce según la semilla, nuestra mente produce según lo que consume. Y aquí hay una verdad directa. No podemos pensar como el cielo si pasamos más tiempo alimentándonos del mundo. No podemos vivir en victoria si nuestros pensamientos están llenos de derrota,
duda o inmundicia. Dios nos da una guía clara en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es solo una recomendación amable, es un llamado urgente a establecer un filtro permanente en nuestra mente, una invitación a elegir con intención qué pensamientos vamos a cultivar. Y aquí viene la disciplina espiritual. Porque para sembrar pensamientos del cielo, debemos volvernos jardineros del alma, despertar cada día con la decisión de qué vamos a regar. Porque el día nos presentará múltiples opciones, redes sociales que distraen, conversaciones que envenenan, noticias que desesperan, o palabra que edifica, oración que fortalece, alabanza que limpia, libros que despiertan la fe. El mundo no dejará de lanzar pensamientos, pero nosotros podemos elegir qué recibimos, y eso nos da poder. Porque nadie puede obligarnos a meditar en lo que no queremos. El pensamiento sostenido es elección, no imposición. Y Dios nos está llamando a sostener pensamientos que traigan su presencia a cada rincón de nuestra mente. Mira lo que le dijo Dios a Josué antes de conquistar la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Aquí está la clave. La meditación diaria en la palabra, no como acto religioso, sino como ejercicio de transformación. Porque la mente no cambia con emoción, cambia con repetición, con hábito, con disciplina. Así como un músculo se fortalece con ejercicio constante, la mente se fortalece con meditación constante en la verdad. Y es importante aclarar esto. Meditar no es solo leer, es detenerse, digerir, repetir, aplicar. Es tomar un versículo y preguntarse, ¿qué me está diciendo Dios aquí? ¿Cómo cambio mi forma de pensar con esto? ¿Qué mentira se cae cuando esta verdad se levanta? Cuando sembramos pensamientos del cielo, algo sobrenatural ocurre. Nuestra mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un terreno fértil para los planes de Dios. Empezamos a ver lo que antes no veíamos. Empezamos a responder con fe donde antes respondíamos con miedo. Empezamos a recordar lo que Dios dice, incluso cuando todo lo demás grita lo contrario. Y esto no es emocionalismo, es formación, es madurez, es caminar como hijos del reino, porque no fuimos diseñados para vivir a merced de lo que sentimos. Fuimos llamados a vivir desde lo que creemos, y eso solo se logra cuando nuestra mente está llena de lo que Dios habla. Ahora bien, sembrar pensamientos del cielo no significa negar la realidad. No es cerrar los ojos a los problemas. Es enfrentarlos desde otra perspectiva. Es decir, sí, la situación es difícil, pero Dios sigue siendo fiel. Sí, el proceso duele, pero hay propósito. Sí, la respuesta tarda, pero su promesa sigue en pie. Esa forma de pensar no nace sola. Se cultiva, se decide, se protege. Y al sembrar pensamientos correctos, también estamos blindando nuestra mente de los ataques del enemigo. Porque donde habita la verdad, la mentira no tiene espacio. Donde hay fe, la duda no respira. Donde hay esperanza, la desesperación no encuentra lugar. Cada pensamiento del cielo es una muralla contra el infierno. Cada verdad plantada es una fortaleza levantada. Por eso, a partir de ahora, debemos comprometernos a cuidar lo que entra, a poner vigilancia en nuestras puertas mentales, a no permitir que el entretenimiento, el ambiente o incluso nuestras emociones desvíen lo que Dios está construyendo dentro de nosotros. Y si en algún momento sembramos mal, aún hay esperanza.
Dios puede arrancar y volver a plantar. Él es el mejor jardinero. Él sabe qué raíz está seca, cuál es tóxica, cuál necesita más luz. Solo necesita nuestra disposición. Que digamos, Señor, toma mi mente, siembra en mí tu verdad, borra lo que el enemigo escribió, reescribe con tu propósito eterno. Y una vez que empezamos ese proceso, veremos algo glorioso. Nuestra vida empezará a reflejar lo que hay en nuestra mente. Nuestras decisiones serán diferentes. Nuestras palabras cambiarán. Nuestra actitud será otra. Porque la mente renovada no solo piensa diferente, vive diferente. Y ahora que hemos entendido cómo sembrar pensamientos del cielo, en el siguiente paso veremos cómo esos pensamientos nos preparan para pelear batallas espirituales internas y por qué lo que pasa en la mente muchas veces determina lo que se manifiesta en lo espiritual. Y si llegamos hasta aquí, es porque entendemos que no se trata solo de resistir pensamientos malos, sino de llenar activamente nuestra mente con el contenido del cielo, porque el vacío no es neutral. Si no llenamos nuestra mente con la palabra, la vida se encargará de llenarla con ruido, confusión y engaños. La mente es como un recipiente, siempre está absorbiendo. Por eso, no basta con limpiarla, hay que consagrarla. Hay momentos en los que sentimos que no tenemos control sobre lo que pensamos. La ansiedad, la tristeza o incluso el desgaste diario pueden parecer más fuertes que nuestra voluntad. Pero en esos momentos, Dios no nos pide fuerza, nos pide enfoque. Nos llama a volver la mirada a Él y sembrar su palabra como antídoto a la desesperación. Porque la fe no es la ausencia de tormenta, es la elección de confiar en medio de ella. El salmista decía, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Salmo 119:11. Ese guardar es una acción intencional. No es una inspiración momentánea, es una siembra. Es decir, hoy, aunque no sienta fuerzas, repito lo que Dios dice. Aunque mi entorno me hable de caos, yo me hablo con la verdad. Y esa práctica, constante y diaria, transforma el ambiente interno. Cambia el clima de la mente. Cada uno de nosotros ha tenido pensamientos oscuros, destructivos, de duda o desesperanza. Pero lo que marca la diferencia no es haberlos tenido, sino qué hicimos con ellos. ¿Los dejamos crecer? ¿Los regamos con nuestra atención? ¿O los enfrentamos con la palabra? Porque ahí es donde se gana o se pierde la batalla. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo no le ofreció algo físico al principio. Le habló. Usó versículos torcidos, apeló al hambre, a la identidad, al deseo de demostrar poder. Pero Jesús respondió cada vez con, «Escrito está». Esa fue su arma, y esa debe ser la nuestra. No podemos pelear pensamientos espirituales con fuerza humana. Necesitamos palabra sembrada. Y sembrar palabra es más que memorizar versículos, es interiorizarlos, hacerlos carne, que de tanto repetirlos lleguen al corazón, que cuando el temor se asome, salga Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Que cuando la ansiedad nos sacuda, surja Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Que cuando la duda golpee, fluya Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Así se responde, así se siembra, así se vive con la mente anclada al cielo. Ahora bien, también debemos revisar qué contenido estamos consumiendo. Porque si pasamos horas escuchando malas noticias, viendo contenido vacío o rodeándonos de voces que solo siembran crítica o queja, ¿qué tipo de pensamientos creemos que crecerán dentro de nosotros? Sembrar del cielo también implica ayunar del mundo. No se puede cosechar pureza desde la contaminación. No se puede pensar con visión eterna si nos alimentamos con lo temporal.
Y aquí es donde muchos tropiezan. Quieren tener pensamientos de victoria mientras viven llenos de voces de derrota. Quieren tener paz mientras alimentan el conflicto. Quieren escuchar a Dios mientras abren su mente a todo tipo de ruido. Pero el corazón dividido nunca tendrá claridad. La siembra del cielo requiere separación, decisión, dedicación. No se trata de encerrarse, sino de seleccionar, de decir, esto sí me edifica, esto no. Esta conversación me acerca al propósito, esta otra me distrae, este contenido me inspira, este otro me contamina. Y si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará por nosotros. Porque cada quien es responsable del jardín que tiene en su interior. También es vital que aprendamos a hablar conforme a lo que queremos sembrar. Las palabras son semillas. Lo que repetimos, lo reforzamos. Si constantemente decimos, yo no puedo, esto es imposible, Dios ya no me escucha. Estamos sembrando derrota antes de empezar. Pero si decimos, Dios me dará sabiduría, estoy en proceso, Él no ha terminado conmigo, estamos sembrando esperanza, dirección y fe. Recuerda esto. Los pensamientos del cielo no son automáticos, son cultivados. Y si no los sembramos, nunca crecerán. Pero si los sembramos y los regamos con oración, silencio, meditación y obediencia, se convertirán en árboles firmes dentro de nosotros. Árboles que darán fruto aún en el tiempo difícil. Y uno de esos frutos es el reposo. Porque cuando la mente está llena de verdad, descansa. Deja de correr. Deja de pelear con sombras. Deja de buscar en 1000 direcciones. Y empieza a confiar. Una mente llena del cielo no vive en tormenta constante, vive en comunión. No porque todo esté resuelto, sino porque todo está en las manos correctas. Por eso, amado hermano, hoy es el día para decidir con quién vamos a sembrar. Con el sistema de este mundo, que cambia según las modas, el miedo y el ruido, o con el reino de Dios, que permanece firme, eterno, claro, lleno de promesas que no cambian. Hemos sido llamados a sembrar pensamientos del cielo, no solo por nosotros, sino por los que vienen detrás. Nuestros hijos, nuestras familias, nuestros hermanos en la fe, necesitan ver en nosotros mentes claras, corazones firmes, caminos definidos. Y todo eso comienza dentro. Con lo que pensamos cuando nadie nos ve. Con lo que repetimos cuando nadie nos escucha. Con lo que decidimos cada mañana alimentar. Dios quiere formar líderes con mentes sanas, guerreros con pensamientos estables, intercesores con claridad, padres y madres que no solo oren por sus hijos, sino que modelen cómo se piensa conforme a Cristo. Porque la batalla del alma se gana en la intimidad, en el cuarto cerrado, en el momento en que elegimos sembrar lo eterno en medio de lo pasajero. Y ahora que comprendemos la importancia de llenar la mente con la palabra, lo siguiente que debemos explorar es cómo esa renovación mental nos capacita para enfrentar las crisis internas con fuerza espiritual, sin rendirnos ni caer ante el primer embate. 4. La mente en medio de la crisis. Hay momentos en los que nuestras estructuras internas tiemblan. Momentos en los que todo lo que parecía firme se derrumba, y la vida nos confronta con realidades que no esperábamos. Enfermedades, pérdidas, traiciones, puertas cerradas, silencios de Dios, situaciones que parecen quebrar el alma. Y en medio de esa tormenta, lo que más se sacude no es el cuerpo, ni siquiera la fe. Es la mente. Porque la crisis tiene la capacidad de distorsionar la percepción, de exagerar el dolor, de hacernos sentir que no hay salida aunque la haya. Y si nuestra mente no está firmemente plantada en la verdad de Dios, puede convertirse en un eco de desesperación. En la crisis, cada pensamiento pesa más.
Cada palabra interna tiene el poder de levantarnos o destruirnos. Por eso es aquí donde se revela el verdadero estado de nuestra mente. No en los días fáciles, sino en los días donde todo parece desmoronarse. En esos días, lo que hemos sembrado se pone a prueba. Si sembramos palabra, brota esperanza. Si sembramos comunión, brota paz. Pero si lo que sembramos fue ruido, queja, duda o pasividad espiritual, eso mismo será lo que nos inunde. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra esto de forma poderosa. La historia del profeta Elías. Después de haber sido usado por Dios para demostrar su poder en el Monte Carmelo, luego de haber visto descender fuego del cielo y de haber enfrentado a los profetas de Baal, Elías cae en una crisis mental y emocional tan profunda que pide morir. ¿Cómo puede ser que un hombre tan usado por Dios llegue a ese punto? Porque la mente no siempre sigue la lógica de los milagros. La mente necesita dirección incluso después de la victoria. La amenaza de Jezabel activó en Elías un pensamiento destructivo. No fue la espada de ella lo que lo hirió. Fue la idea de que estaba solo, de que ya no valía la pena, de que su misión había terminado. Esas ideas, no confrontadas, lo llevaron a la cueva, a esconderse, a desconectarse. Y así pasa con muchos de nosotros. Lo que nos empuja a la oscuridad no siempre es el problema. Es lo que creemos sobre él. Pero ahí, en la cueva, Dios no lo regaña, no lo empuja, le hace preguntas, lo reorienta, le da dirección, lo deja descansar, le da pan y luego le susurra. Porque cuando la mente está cansada, Dios no grita, habla suave, no exige, acompaña. Y esa es la esperanza que hoy recibimos. En medio de la crisis mental, Dios no se aleja, se acerca, no nos juzga, nos reorienta. Nuestra mente necesita ser sostenida en los días donde nada tiene sentido. Y eso solo es posible cuando hay una base espiritual más profunda que el dolor. Una convicción que diga, no entiendo todo, pero Dios sigue siendo fiel. Esa convicción no nace en la crisis, se cultiva antes. Por eso es tan importante sembrar bien, porque lo sembrado hoy será el sustento del mañana. También debemos entender que la crisis revela patrones mentales. Nos muestra si seguimos huyendo, si nos victimizamos, si nos entregamos a la tristeza sin luchar. La crisis es un espejo. Y aunque duela, es un espejo necesario. Porque lo que Dios quiere no es solo consolarnos, quiere transformarnos. No solo nos quiere fuera del problema, nos quiere renovados dentro de él. Y es ahí donde la mente juega un papel crucial. Porque muchas veces Dios ya abrió la salida, pero nosotros no la vemos. Porque la mente está nublada. Porque seguimos interpretando desde el dolor, desde el miedo, desde la herida. Y por eso la oración no siempre es, Señor, sácame, sino, Señor, dame ojos para ver. Isaías 26:3 lo dice con fuerza. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí hay una ecuación espiritual poderosa. Pensamiento, plus perseverancia, plus confianza, paz completa. No es magia, es enfoque, es lucha interna. Es decidir cada día, aún en el valle, pensar en Él, recordar sus promesas, mirar más allá del miedo. Y para lograrlo, debemos aprender a hablarle a nuestra alma, como hizo David en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. David no esperaba que alguien lo levantara. Él hablaba consigo mismo, con autoridad, con fe, con esperanza, porque entendía que la mente abatida necesita dirección, no solo consuelo. Tú también puedes hablarle a tu mente. Puedes recordarle quién eres. Puedes recordarle lo que Dios ha hecho.
Puedes recordarle lo que viene, y aunque no sientas fuerzas, tu voz, sostenida por la palabra, tiene el poder de romper el ciclo, de cambiar el clima interno, de abrir un nuevo camino. En la crisis necesitamos rodearnos de verdad, no de opiniones, no de rumores, no de conclusiones humanas, sino de verdad, porque solo la verdad sostiene, 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 aunque todo tiemble, aunque todo parezca perdido, la verdad permanece. Y cuando tu mente se agarra a ella, se convierte en roca en medio del mar. La renovación de la mente no significa que nunca tendrás pensamientos negativos. Significa que ya no vivirás gobernado por ellos. Significa que cuando lleguen, tendrás las armas para enfrentarlos. Que cuando la tristeza intente hablar más alto, tú sabrás responder. Que cuando el miedo quiera paralizarte, tú sabrás caminar por encima de él. Porque en Cristo tenemos la mente de los valientes, no de los derrotados. Porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Y ese dominio comienza aquí, en los pensamientos que decidimos abrazar, en las palabras que decidimos repetir, en la esperanza que decidimos no soltar. Y después de enfrentar esa tormenta interna, Dios no solo quiere que sobrevivas, quiere que salgas más fuerte, más claro, más maduro. Porque lo que sigue en este viaje es entender cómo la mente renovada no solo resiste la crisis, sino que crea espacio para que el propósito de Dios se revele y se active con poder. Porque hay algo que no se nos enseña lo suficiente, que las grandes batallas espirituales no solo se libran en los altares ni en las vigilias, sino también en los momentos silenciosos donde estamos solos con nuestros pensamientos. Ahí, en el secreto de la mente, se construyen fortalezas o se rompen cadenas. Y muchas veces, la diferencia entre seguir adelante o rendirse no está en lo que pasa afuera, sino en lo que decidimos creer adentro. Uno de los errores más comunes durante una crisis es suponer que tener pensamientos negativos es pecado, pero no lo es. Lo que puede volverse peligroso es quedarse a vivir en ellos, dejar que se conviertan en el lente con el que interpretamos a Dios, a nosotros mismos y al mundo. Por eso es tan importante ser honestos, pero no pasivos. Reconocer lo que sentimos, pero no cederle el trono de nuestra mente a la emoción de turno. Jesús mismo, en Getsemaní, expresó tristeza, angustia y deseo de que pasara la copa, pero lo hizo en comunión con el Padre. Lo expresó para rendirse, no para huir. No negó lo que sentía, pero no se dejó gobernar por ello. Esa es la diferencia entre la mente que cae y la mente que se alinea. No se trata de no sentir, se trata de no ceder. Y eso es algo que podemos aprender nosotros también. Durante los días de crisis, nuestras oraciones suelen cambiar. Ya no pedimos solo bendiciones. Empezamos a clamar por sentido, por entendimiento, por refugio mental. Y ahí, en ese clamor, Dios comienza a reordenar nuestra estructura interior. Lo que antes parecía el final se convierte en el inicio de una reconstrucción profunda. Porque Dios no solo quiere llevarnos a nuevos lugares, quiere que lleguemos con una mente nueva. Uno de los salmos más intensos en cuanto al conflicto mental es el Salmo 77. Asaf dice: «Al pensar en Dios, me siento abrumado. Cuando medito, mi espíritu desfallece». Aquí vemos a un hombre quebrado, cuyo pensamiento lo está hundiendo. Pero mientras avanza el Salmo, comienza a hacer memoria. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, recordaré tus maravillas de antaño. ¿Lo ves? Pasa de meditar en su angustia a meditar en los hechos de Dios. Y eso cambia todo. Porque lo que decides recordar en medio de la tormenta determina la dirección de tu alma. A veces,
El Espíritu Santo nos llevará a recordar testimonios pasados. Otras veces, una promesa olvidada, una palabra que alguien nos dio, una canción que nos marcó. Pero cada vez que algo de eso regrese, agárrate, porque no será casualidad. Será Dios hablando en medio del ruido. Será Dios sembrando una nueva verdad para sostenerte. Otra realidad es que la crisis muchas veces nos vuelve vulnerables a pensamientos que nunca habríamos aceptado en otro momento. En esos días grises, ideas de abandono, de inutilidad, de fracaso o de que Dios nos ha dejado parecen tener más fuerza. Pero lo que ocurre no es que sean más reales. Es que nuestra mente está más expuesta, más sensible, más frágil. Y allí es donde debemos activar el escudo de la fe. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios y menciona el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos no son físicos, son pensamientos, son flechas que buscan herir la mente, ideas sutiles que siembran confusión. Por eso, en la crisis, la fe no es una emoción, es una defensa, es una decisión. Es levantar la verdad cuando todo lo demás se desmorona. Y hay algo más, algo profundo, algo que cambia la perspectiva. En muchas ocasiones, Dios no saca la crisis de inmediato, porque está usando esa misma crisis para construir algo eterno en nosotros. No como castigo, sino como formación. Porque hay cosas que solo se revelan cuando todo calla, cuando se acaban los recursos, cuando el alma se queda sola frente al Creador. Y entonces, en ese espacio sagrado, nace la transformación. El apóstol Pablo dijo, «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». 2 Corintios 4:17. Esa tribulación no era leve en apariencia. Pablo fue golpeado, perseguido, encarcelado. Pero su mente estaba tan renovada que podía ver gloria donde otros veían ruina. Eso es mente transformada. Eso es tener visión celestial en medio del lodo terrenal. Cuando nuestra mente es redimida, la crisis deja de ser el enemigo y se convierte en un maestro. No porque nos guste, sino porque aprendemos a ver a Dios en ella. Aprendemos a escucharlo en el silencio. Aprendemos a confiar sin ver. Aprendemos a rendir lo que pensábamos controlar. Y eso, hermano, es la antesala de la madurez. Dios no permitirá una batalla mental sin prepararte para ella. Y si estás en medio de una, es porque ya te dio lo que necesitas para vencerla. Aunque no lo veas aún, aunque te sientas débil, aunque no entiendas todo, hay algo sembrado que está por brotar, y lo verás, y lo usarás para otros. Porque de las crisis profundas nacen los mensajes más poderosos. De las noches más oscuras emergen los testimonios más luminosos. Y cuando salgas de esta, no solo saldrás tú, saldrás con herramientas para levantar a otros. Tu mente sanada será refugio para muchos. Tu claridad será dirección para otros que hoy están donde tú estuviste. Por eso, no menosprecies lo que estás viviendo. No huyas. No lo entierres. Permite que Dios lo use. Rinde tu pensamiento. Expón tus dudas. Llora si es necesario. Pero no apagues la lámpara. No dejes de sembrar. No sueltes su palabra. Estás en formación, en proceso, en transformación. Y en el siguiente paso, vamos a descubrir cómo esa transformación interior nos conduce a vivir desde una mente gobernada por el Espíritu y cómo eso libera nuestro verdadero diseño espiritual. Vamos hacia ese destino. 5. La mente gobernada por el Espíritu. Llega un punto en el caminar con Dios en el que ya no se trata de simplemente resistir pensamientos negativos o superar una crisis emocional, sino de entrar en una dimensión donde nuestra mente es gobernada.
no por las emociones, ni por la lógica humana, ni por los traumas del pasado, sino por el Espíritu Santo. Y esa no es una experiencia reservada para unos pocos. Es una promesa para todos los que han nacido de nuevo. Es el diseño original que Dios tiene para nosotros, caminar cada día con una mente conectada al cielo. Pero para llegar a ese nivel de comunión y dirección interna, debemos comprender algo profundo. La mente no se entrega al Espíritu por accidente. Se rinde, se disciplina, se entrena. Así como un instrumento no suena sin que alguien lo afine, nuestra mente no suena en armonía con el Espíritu sin que pasemos por un proceso de alineación interna. Romanos 8:6 lo dice de forma clara y contundente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí, Pablo no habla simplemente de pecados evidentes. Habla de un enfoque, de una dirección mental. El ocuparse de la carne no es solo hacer cosas malas, es pensar desde lo terrenal, desde lo inmediato, desde el yo. Mientras que ocuparse del Espíritu es vivir con una mente elevada, eterna, establecida en la voluntad de Dios. Una mente gobernada por el Espíritu tiene discernimiento incluso en el silencio. No necesita una señal externa para saber que está en el camino correcto. Tiene paz, una paz que no se puede explicar, porque no depende de las circunstancias. Una mente así es como una brújula interna. Aunque afuera haya tormenta, por dentro hay dirección. Pero, ¿cómo se cultiva una mente gobernada por el Espíritu? La respuesta está en la práctica constante de lo que ya hemos aprendido. La siembra, el discernimiento, la meditación, pero, sobre todo, en la obediencia. Porque el Espíritu guía, sí, pero no impone. Susurra, pero no grita. Y si no obedecemos las impresiones que nos da, vamos apagando poco a poco su voz en nosotros. Muchas veces hemos sentido ese impulso suave en nuestro interior. No digas eso. Ve y pide perdón. No abras esa puerta. Espera un poco más. Esas no son simples intuiciones. Son la voz del Espíritu Santo queriendo formar en nosotros una mente gobernada por Dios. Y cada vez que obedecemos, esa voz se hace más clara, más firme, más presente. Una mente gobernada por el Espíritu filtra la vida de forma diferente. Donde otros ven caos, ella ve propósito. Donde otros reaccionan con ira, ella responde con templanza. Donde otros se desesperan, ella espera en silencio. No porque no sienta, sino porque ya no se rige por lo que siente, sino por lo que el Espíritu afirma. Y aquí hay un principio clave. El Espíritu Santo no solo quiere llenarte en los momentos de oración, quiere enseñarte a pensar. Él quiere renovar tu lógica, tu sistema de interpretación, tus recuerdos, tus respuestas emocionales. Quiere enseñarte a pensar como Jesús. No solo a actuar como Él, sino a ver el mundo, las personas y a ti mismo con los ojos del reino. Esto no significa que ya no vamos a luchar con pensamientos contrarios, pero sí significa que no les daremos la última palabra, que cuando lleguen la duda, el orgullo, la envidia, el temor o el deseo de rendirse, nuestra mente tendrá suficientes recursos espirituales para decir: esto no viene de Dios, esto no define mi verdad, esto no dirige mis pasos. Y esa es la verdadera libertad. Cuando permitimos que el Espíritu gobierne nuestra mente, la transformación comienza a manifestarse en lo cotidiano. Cambia nuestra forma de hablar, nuestra manera de trabajar, nuestra actitud ante la crítica, nuestra reacción ante el dolor, porque lo espiritual deja de ser un concepto y se vuelve estilo de vida. Y lo mejor, comenzamos a reflejar a Cristo no solo en lo que decimos, sino en cómo pensamos. Piénsalo así: la mente gobernada por el Espíritu
no vive reaccionando, vive respondiendo. No se desespera, discierne, no se intoxica con comparaciones, se enfoca en su proceso y lo más impactante, no se acomoda a este mundo porque ya está conectada con otro reino. Y eso nos lleva a otro punto esencial. La mente que Dios gobierna se vuelve instrumento de intercesión, porque ya no piensa solo en sobrevivir, sino en ser puente para otros, en orar desde la compasión, en discernir lo que otros no ven, en captar las cargas espirituales que hay en una habitación, en anticipar ataques del enemigo no con miedo, sino con revelación. Esa mente se convierte en arma de guerra, en canal de paz, en instrumento de dirección. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe a pensar, todo en nuestra vida se eleva. Nuestro propósito se clarifica. Nuestra visión se expande. Nuestra autoridad crece. Porque ya no vivimos por reacciones humanas, sino por instrucciones divinas. Y aunque esto parezca un ideal inalcanzable, es una realidad para el que se rinde, para el que dice, Espíritu Santo, no quiero solo tu poder, quiero tu mente. No quiero solo tus dones, quiero tu dirección. No quiero solo momentos contigo, quiero vivir contigo cada pensamiento. Esa oración, dicha con humildad, es la llave que abre un nuevo nivel de madurez. Y cuando alcanzamos ese nivel, ya no vivimos como esclavos de las circunstancias, sino como hijos que entienden lo que el Padre está haciendo. Aunque no lo comprendamos todo, sabemos que hay propósito. Aunque no todo sea fácil, sabemos que hay gloria. Y cuando llegamos a ese punto donde nuestra mente ya no reacciona desde la carne, sino que responde desde el Espíritu, algo comienza a ordenarse por dentro de una manera que solo el cielo puede provocar. Porque mientras el mundo busca paz en el entorno, nosotros comenzamos a experimentar paz en la raíz de todo, el pensamiento. No una paz superficial, no una calma por momentos, sino una estabilidad interior que no depende del clima ni del ruido, sino de la comunión constante con Dios en lo profundo de nuestra mente. Y esta transformación no se trata de tener la mente positiva, como dicen afuera. No, esto es algo mucho más alto. Se trata de tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo no significa que todo será fácil o que ya no lucharemos con pensamientos humanos. Significa que, aun cuando la lucha venga, tendremos el sistema espiritual para resistir, filtrar y decidir conforme al Espíritu. Pablo lo expresó con claridad en 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que la tendremos en el futuro. Dice que ya la tenemos. Está disponible. Pero el problema es que muchos no la activan, porque siguen pensando desde el sistema anterior. Siguen respondiendo a la vida con patrones que no fueron redimidos. Siguen usando su inteligencia sin alinearla con la sabiduría divina. Y aquí es donde el Espíritu Santo comienza a hacer su obra más fina, más profunda. Transformar no solo lo que pensamos, sino cómo pensamos. Porque no basta con conocer verdades si las seguimos razonando desde una mente caída. Necesitamos que Él reestructure nuestros mapas internos, que renueve nuestra forma de evaluar, de decidir, de interpretar. Esto incluye nuestras emociones, porque la mente y el corazón no están separados espiritualmente. En la Biblia, muchas veces el corazón representa también el centro del pensamiento. Por eso, cuando el Espíritu toma el control de nuestra mente, también empieza a sanar emociones, a alinear intenciones, a restaurar recuerdos que estaban contaminando nuestro presente sin que lo supiéramos. Por ejemplo, muchos cristianos oran por dirección, pero siguen tomando decisiones basadas en miedo.
piden sabiduría, pero siguen atados a patrones de pensamiento heredados de generaciones anteriores. Esperan una nueva temporada, pero siguen con el filtro mental del desierto. Y eso no es porque no amen a Dios, sino porque su mente aún no ha sido entrenada para caminar con el Espíritu. El entrenamiento de la mente es uno de los mayores actos de adoración. Porque cuando le decimos a Dios, no quiero pensar como siempre he pensado, quiero pensar como tú piensas, estamos rindiendo la parte más íntima de nuestro ser. Estamos abriendo el lugar más privado, más determinante, la sala de mando del alma. Y cuando esa sala se llena del Espíritu, todo lo demás comienza a alinearse. Una mente gobernada por el Espíritu no se distrae fácilmente. No vive corriendo detrás de cada novedad. No se contamina con cada palabra que escucha. Tiene filtros. Tiene convicciones. Tiene dirección. Y eso la convierte en una fuente de autoridad espiritual. No por orgullo, sino porque piensa como el reino piensa. Actúa con sabiduría. Habla con propósito. Calla con discernimiento. Decide con firmeza. Esto también se manifiesta en nuestras relaciones. Cuando nuestra mente es transformada, cambia la forma en la que vemos a los demás. Ya no juzgamos por apariencias. Ya no criticamos por impulso. Empezamos a ver corazones, a escuchar intenciones, a discernir lo que hay detrás de cada palabra. Porque el Espíritu no solo nos guía hacia Dios, también nos guía hacia una conexión más profunda con el prójimo. Y esto es importante. Una mente espiritual no es una mente aislada. No es un pensamiento religioso que se desconecta de la vida. Al contrario, es una mente más práctica, más sabia, más útil para los propósitos de Dios. Porque no solo ora, también construye. No solo cree, también planea. No solo sueña, también trabaja con visión clara. Cuando el Espíritu gobierna nuestros pensamientos, incluso la creatividad se activa, porque el cielo no es repetitivo ni limitado. Dios comienza a inspirarte ideas nuevas, soluciones inesperadas, caminos que otros no ven. Y eso no es orgullo, es gracia. Es fruto de una mente abierta al cielo y cerrada al ruido del mundo. Ahora bien, este nivel no se alcanza por emoción ni por un solo momento de oración. Es una práctica diaria. Es una decisión constante. Cada mañana al despertar, decir: Señor, rindo mi mente, guíame, corrige mis pensamientos, inspírame, protégeme del engaño, llévame a pensar como tú. Esa oración puede parecer pequeña, pero si es sincera, tiene el poder de direccionar todo tu día, porque una mente rendida al Espíritu se vuelve invencible en lo invisible. Puede caminar entre multitudes y seguir en paz. Puede vivir rodeada de incertidumbre y mantener la esperanza. Puede atravesar temporadas de prueba y no quebrarse por dentro, porque no se rige por lo que pasa, se rige por aquel que vive en ella. Y cuando vives así, algo maravilloso ocurre. La mente deja de ser una carga y se convierte en un altar, un lugar donde Dios habla, donde Dios inspira, donde Dios responde. Y eso, amado hermano, es libertad verdadera, porque no hay mayor descanso que saber que no estás solo en tu pensamiento, que el Espíritu de Dios piensa contigo, camina contigo, habita en ti. Es ahí donde se cumple lo que Pablo dijo en Filipenses 2:5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir, esa manera de pensar, es el tesoro más alto al que puede aspirar un hijo de Dios. No un pensamiento religioso, sino una mentalidad celestial. Y ahora que comprendemos este nivel de transformación, el siguiente paso será descubrir cómo esta mente alineada al Espíritu comienza a tomar decisiones poderosas, sabias, dirigidas
y cómo esto impacta directamente en nuestro propósito de vida. Porque una mente transformada no solo resiste, avanza, y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. 6. Decisiones que revelan una mente transformada. Una de las señales más claras de que nuestra mente ha sido transformada por el Espíritu Santo no está en cuánto conocimiento bíblico tenemos, ni en cuántas revelaciones hemos recibido, sino en cómo tomamos decisiones. Las decisiones son el fruto visible de lo que habita en nuestra mente. Por eso, cuando alguien vive gobernado por Dios, su estilo de vida lo revela, no con discursos, sino con elecciones sabias, alineadas, maduras y coherentes con el reino. Porque cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, está sostenida por una raíz de pensamiento. No decidimos al azar, decidimos desde lo que creemos, desde lo que valoramos, desde lo que entendemos como verdad. Y ahí está la razón por la que muchos cristianos tropiezan. Quieren tomar decisiones de reino con una mente que todavía piensa como el mundo. Romanos 12:2 lo deja en evidencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, Pablo no dice que conoceremos la voluntad de Dios por señales, ni por emociones, ni por la voz de un profeta. Dice que la entendemos cuando nuestra mente es renovada. Porque una mente renovada no necesita que Dios le diga todo paso a paso. Ya camina con sensibilidad, con discernimiento, con dirección. Una mente transformada no se deja llevar por el impulso. Aprende a pensar en términos eternos, no solo inmediatos. No pregunta solo, ¿esto me conviene hoy?, sino, ¿esto edifica mi propósito? ¿Esto me acerca o me aleja del diseño de Dios para mi vida? ¿Esto siembra paz o confusión en mí? Y esas preguntas, hechas desde una mente gobernada por el Espíritu, nos salvan de muchos errores. Una de las tragedias de estos tiempos es que muchos creyentes están tomando decisiones basadas en emociones temporales. Se casan por soledad, se mudan por presión, renuncian por miedo, cambian de ministerio por comparación, se enfrían por heridas. Pero detrás de esas decisiones, lo que hay no es falta de fe, es falta de una mente firme. La palabra dice en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esa inconstancia no es un asunto de carácter solamente. Es un asunto de mente no renovada. Porque cuando no se tiene una base firme de verdad, cualquier viento de emoción o de opinión nos puede mover. Pero cuando tu mente está establecida en Dios, tu sí es sí, tu no es no, y tu caminar es constante. Y aquí entra otro punto clave. Una mente renovada no teme tomar decisiones difíciles, porque sabe que obedecer a Dios es más seguro que complacer a los hombres. Muchas veces, el Espíritu Santo nos lleva por caminos que no todos entienden. Pero si nuestra mente está gobernada por Él, no necesitaremos la aprobación de todos para obedecer lo que Él nos pide. Y eso es madurez. Una mente transformada por Dios también aprende a esperar. Ya no se desespera por obtener respuestas inmediatas. Ya no se lanza por ansiedad. Sabe que esperar en el Señor también es una decisión, y que muchas veces el silencio de Dios es parte del entrenamiento. La mente no transformada corre a llenar los vacíos. La mente espiritual permanece quieta hasta oír la voz correcta, pero esa estabilidad no nace de la nada. Se construye cada día, con pequeñas decisiones coherentes. Cuando decides perdonar, aunque duela. Cuando decides callar, en lugar de defenderte. Cuando decides honrar, aunque no lo merezcan. Cuando decides sembrar, aunque no veas fruto. Cada una de esas decisiones forma la estructura de una mente madura.
Y una vez que la mente está entrenada así, las decisiones dejan de ser una carga y se vuelven una herramienta. Ya no tomas decisiones desde el temor, sino desde la fe. Ya no decides para evitar el dolor, sino para cumplir el propósito. Ya no eliges lo más fácil, eliges lo que te edifica. Y eso cambia toda tu vida. Piénsalo. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado desde la ansiedad? ¿Cuántas veces decidiste en medio del enojo, la tristeza o el cansancio? ¿Cuántas oportunidades rechazaste por miedo? ¿Cuántas puertas abriste por presión? Ahora, imagina cómo sería tu vida si cada decisión naciera de una mente en paz, alineada, enfocada, obediente. Eso es lo que Dios quiere regalarte. No solo una guía externa, no solo una palabra profética. Quiere darte una mente que piensa como Él, que no duda de su amor, que no cede ante la confusión, que no retrocede cuando el mundo aprieta. Una mente entrenada en la obediencia. Una mente que se acostumbra a consultar al Espíritu antes de actuar. Y eso incluye cada área de nuestra vida. Relaciones, finanzas, trabajo, servicio, ministerio. Todo se ve afectado por la calidad de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones son el reflejo directo de lo que habita en nuestra mente. Por eso, si hay confusión, no cambies de lugar. Cambia de pensamiento. Si hay dolor, no tomes decisiones. Entra en oración. Si hay presión, no corras. Espera al Espíritu. Una mente dirigida por Dios no necesita tener todo claro para avanzar. Solo necesita saber que Dios está ahí. Porque su confianza no está en el camino. Está en el que guía. Y eso la convierte en una mente poderosa. En una mente que construye, que restaura, que levanta, que influencia. Y cuando toda una vida se rige por decisiones nacidas desde ese nivel, el entorno lo nota. La familia lo siente. El ministerio lo refleja. Porque la sabiduría deja huellas. Porque las decisiones de reino, aunque a veces duelan, siempre producen fruto eterno. Y cuando una mente comienza a decidir desde la madurez espiritual, no solo cambia el rumbo de la vida de quien la posee, sino que también empieza a cambiar todo lo que está alrededor. Porque las decisiones sabias no solo bendicen al que las toma, bendicen a todos los que están conectados a él. Una madre con mente renovada bendice a sus hijos. Un pastor con mente gobernada por el Espíritu edifica a su congregación. Un creyente que piensa conforme al reino transforma su lugar de trabajo, su familia, su entorno. Porque una decisión tomada desde Dios nunca es estéril. Siempre genera impacto. Este impacto va más allá de lo visible. Una mente dirigida por el Espíritu no solo toma buenas decisiones morales, sino también estratégicas. Discierne los tiempos. Reconoce las oportunidades. Sabe cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo sembrar, cuándo callar. Porque no vive por impulsos, vive por dirección. No sigue el ruido, sigue la voz. Y aquí hay una clave muy profunda que debemos comprender. Las decisiones son semillas proféticas. Cada vez que decides desde la obediencia, estás sembrando en el tiempo una cosecha que aún no ves, pero que Dios ya programó. Tal vez hoy no veas el fruto, pero en el mundo espiritual, cada decisión alineada al cielo abre caminos, derriba obstáculos y acelera procesos. Miremos el caso de José. En un solo momento, tuvo que tomar una decisión que no solo lo afectaba a él, sino al plan eterno de Dios: perdonar a sus hermanos. Esa decisión no solo lo liberó a él del dolor del pasado, sino que preservó el linaje del Mesías. Porque una decisión guiada por Dios siempre tiene un impacto que trasciende generaciones. Así de poderosa es una mente transformada. Por eso, cuando el Espíritu empieza a entrenar nuestra mente, nos enseña a pensar en términos eternos.
Nos hace ver que no todo lo importante se siente urgente y que no todo lo urgente es realmente importante. Nos enseña a reconocer prioridades espirituales, no emocionales, a vivir pensando en el legado, no solo en el momento. Y este tipo de mente no se forma en un altar de un día. Se forma en la constancia, en el hábito, en la entrega diaria. Se forma cuando dejamos de tomar decisiones solo según lo que nos parece bien y empezamos a decir: Señor, ¿qué piensas tú de esto? Porque Dios no solo quiere guiarnos en las grandes decisiones de la vida. Él quiere enseñarnos a decidir incluso en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo aparentemente irrelevante, porque sabe que de esas pequeñas decisiones se forma el camino hacia el propósito mayor. La mente renovada no se impacienta. Sabe que los procesos son parte de la obediencia, que las temporadas de espera también son lugares donde se cultiva fe, que el silencio de Dios no es una ausencia, sino un entrenamiento, y eso la fortalece, la estabiliza, le da raíces. Y cuando hablamos de decisiones, también debemos reconocer que hay decisiones que no serán comprendidas por todos. Pero la mente que ha sido rendida a Dios no necesita la aprobación de todos, solo la confirmación del Espíritu. A veces, Dios te pedirá que digas no a lo que parece bueno, porque está reservando algo mejor. A veces te pedirá que sueltes algo que te costó, porque está evitando que pierdas algo más valioso. Y una mente no entrenada lucha con eso. Pero una mente transformada obedece aunque duela. Y eso es señal de madurez. Porque la madurez no se mide por cuántas batallas has ganado, sino por cuántas veces has elegido hacer la voluntad de Dios, aunque nadie te aplauda, aunque no lo entiendas del todo, aunque no veas el fruto inmediato, porque tu confianza ya no está en el resultado, está en el que te dio la instrucción. Una mente alineada con el cielo ya no necesita pruebas constantes para creer. Ya no pide confirmación a cada paso. Ha aprendido a reconocer la voz del Padre y a caminar en base a ella. Y cuando esa voz dirige tus pensamientos, tus decisiones se convierten en movimientos proféticos que preparan el camino para lo que viene. Así que no subestimes el poder de una decisión tomada en obediencia. Tal vez para otros parezca pequeño, pero en el cielo cada paso de fe es un grito de conquista. Cada sí a Dios abre puertas invisibles. Cada no al pecado edifica muros de protección. Cada elección desde el Espíritu establece el reino en la tierra. Y eso es lo que el Señor está haciendo contigo. Te está formando por dentro para que tus pasos sean firmes. Para que tu vida no sea una reacción emocional, sino una caminata dirigida. Para que dejes de vivir a prueba y error y comiences a vivir a revelación y propósito. Tal vez hubo decisiones pasadas que te costaron. Tal vez hay heridas por haber elegido mal. Tal vez te arrepientes de caminos tomados por presión o temor. Pero hoy, el Espíritu Santo no está aquí para acusarte, está aquí para redirigirte, para enseñarte que cada día trae nuevas decisiones y cada nueva decisión puede ser una nueva puerta. Y si tu mente está dispuesta, Él te guiará, Él te hablará en lo íntimo, te corregirá con amor, te mostrará los atajos que parecen buenos, pero terminan mal. Y también te mostrará el camino estrecho que lleva a la vida. Ese camino no siempre es popular, ni cómodo, ni rápido, pero es el único donde verás su gloria. Una mente entrenada en el Espíritu no vive buscando atajos. Vive obedeciendo en lo profundo, porque sabe que el verdadero éxito espiritual no es correr, es caminar cada paso en la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, las decisiones se vuelven destino, y el destino se vuelve testimonio, y tu vida se convierte en señal. Por eso, lo que viene a continuación en este viaje
es comprender cómo una mente establecida en Dios comienza a impactar ambientes, a liderar desde lo invisible y a convertirse en una voz de claridad en medio del caos. Porque el que piensa desde el Espíritu no solo se dirige, también dirige. 7. La mente que transforma atmósferas. Una vez que la mente ha sido rendida, limpiada y entrenada por el Espíritu Santo, comienza a operar en una nueva dimensión. Ya no solo resiste y decide bien, sino que ahora transforma lo que la rodea. Porque la mente no es una cárcel, ni una simple herramienta. Es un canal espiritual. Y cuando está alineada con el cielo, tiene el poder de alterar atmósferas, de edificar entornos, de liberar paz donde hay confusión, de traer dirección donde hay caos. Muchos piensan que para cambiar su entorno necesitan autoridad visible, cargos, títulos o micrófonos. Pero no es así. El poder no está en la posición externa, sino en la condición interna. Una mente renovada carga con una presencia que no necesita ser anunciada. Cuando alguien que ha rendido sus pensamientos a Cristo entra en un lugar, ese lugar cambia. No por su carisma, sino por el contenido espiritual que porta. Jesús nunca caminó buscando que lo reconocieran, pero donde quiera que iba, algo se activaba. Demonios temblaban, corazones se abrían, cielos se abrían. Y eso no era solo por su divinidad, sino porque su mente estaba perfectamente alineada con el Padre. No pensaba desde la carne, no actuaba por impulso, no reaccionaba ante la presión. Él influía sin hablar, lideraba sin imponer, transformaba sin alardear. Y eso es lo que empieza a ocurrir en nosotros cuando dejamos que el Espíritu tome el control total de nuestra forma de pensar. Empezamos a caminar como embajadores del reino. Y un embajador no toma la forma del lugar donde entra, sino que establece la cultura del lugar que representa. Donde llegas, llevas contigo un código mental distinto, una visión más alta, una paz más profunda, una sabiduría que no se aprende en libros, sino en comunión. Esto es más que una influencia invisible. Es una realidad espiritual. Porque los pensamientos también tienen atmósfera. Cuando alguien vive lleno de temor, lo transmite. Cuando alguien vive en constante ansiedad, su entorno se carga. Pero cuando alguien ha sido entrenado para pensar desde la palabra, su sola presencia puede traer reposo. Su mirada puede traer seguridad. Sus palabras pueden restaurar corazones sin esfuerzo forzado. Así actuaban los profetas del Antiguo Testamento. Su autoridad no dependía de que gritaran más fuerte, sino de que habían sido entrenados en el secreto. Sus mentes habían sido formadas por la intimidad con Dios. Por eso, cuando hablaban, el cielo respondía. Elías no necesitó manipular el fuego, solo oró con una mente sin doblez. Eliseo no se desesperó cuando el ejército lo rodeó, porque su mente veía lo que otros no veían. Daniel no se contaminó en Babilonia, porque su pensamiento era superior al sistema. Y tú, amado hermano, estás siendo formado en esa misma línea. Una mente transformada no copia el ambiente, lo establece. Y esto se ve en lo cotidiano. En tu casa, puedes ser el que rompe el ambiente de queja y trae gratitud. En tu trabajo, puedes ser el que rompe la competencia y siembra honra. En tu círculo, puedes ser el que calla el chisme y activa la edificación. Y no necesitas gritar, solo necesitas pensar conforme a Cristo. Tu forma de ver las cosas será tu mayor arma. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz comienza en la mente.
porque nadie puede iluminar con palabras si sus pensamientos están oscuros. Nadie puede impartir dirección si dentro de sí mismo reina la confusión. Nadie puede edificar a otros si su mente es una ruina. Por eso Dios te está construyendo por dentro, para que seas un faro, no una sombra. Pero transformar atmósferas no significa que siempre serás comprendido. De hecho, muchas veces tendrás que sostener tu visión sin aplausos. Caminar contra la corriente. Pensar diferente cuando todos piensan igual. Pero ahí es donde tu mentalidad renovada se vuelve testimonio. Porque no predicas solo con palabras, predicas con tu paz, predicas con tu orden, predicas con tu perseverancia, predicas con tu enfoque. Una mente alineada con el Espíritu tiene autoridad incluso en el silencio. Puede entrar a un lugar donde hay caos y no dejar que ese caos entre en ella. Puede estar en medio de una conversación destructiva y no participar. Puede escuchar un problema y responder desde la sabiduría, no desde la ansiedad. Eso es poder espiritual real. Eso es reinar con Cristo desde dentro. Y esto no es para unos pocos. Esto es para todo creyente que se atreve a rendir sus pensamientos al Espíritu Santo día tras día. Para todo hijo que ha decidido que su mente no será esclava de las emociones, del pasado o del entorno. Para todo adorador que ha entendido que la verdadera adoración no solo se canta, se piensa, se vive, se elige. Y aquí hay una verdad profunda. Una mente así se convierte en un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Porque ya no vive encerrada en lo natural. Ya no interpreta todo desde lo humano. Ya no se contamina con la atmósfera que encuentra, porque se ha convertido en una atmósfera en sí misma. Esa mente intercede sin abrir la boca. Se mueve con autoridad sin buscarla. Trae claridad sin alardes, porque ha sido formada, procesada, templada por el fuego de Dios. Porque ha aprendido a pensar lo que el Padre piensa, a ver lo que el cielo ve, a amar lo que el Espíritu ama. Y cuando esa mente se manifiesta, la tierra cambia. Así como Jesús se levantó de madrugada para estar a solas con el Padre, no solo para orar, sino para renovar su enfoque, su visión, su mente para el día, así también nosotros somos llamados a formar ese hábito sagrado. No para repetir rutinas vacías, sino para cargar con luz cada vez que salgamos al mundo. Porque el enemigo no teme tanto al creyente que ora una vez. Teme al creyente cuya mente ha sido tomada por Dios. Porque sabe que esa mente no se detiene, no se dobla, no retrocede. Esa mente carga atmósferas, activa milagros, desactiva trampas y transforma generaciones. Y en el siguiente paso, vamos a descubrir cómo mantener esa mentalidad firme frente a la oposición, cómo sostener la dirección cuando lleguen ataques, y cómo la mente espiritual no solo conquista, sino que permanece, porque el verdadero poder de una mente transformada no está solo en lo que conquista, sino en lo que es capaz de sostener. Muchos han tenido momentos de claridad, días de fe intensa, temporadas de dirección. Pero lo que distingue a los verdaderos líderes espirituales, a los adoradores maduros, a los creyentes firmes, no es cuántas veces brillaron, sino cuánto resistieron sin apagarse. Y esa resistencia no nace del entusiasmo, ni del talento, ni de las emociones. Nace de una mente afirmada en la palabra y gobernada por el Espíritu. Porque la mente, cuando no se rinde a Dios, se vuelve campo fértil para la duda, la queja, la fatiga espiritual. Pero una mente entregada, entrenada y ungida por el cielo, no se rinde al primer viento, no cede a la primera crítica, no cambia de dirección por una emoción pasajera. El apóstol Pablo es prueba de esto. Golpeado, perseguido, traicionado,
encarcelado, pero jamás confundido. Nunca vemos a Pablo en sus cartas desesperado o desequilibrado. Siempre firme, siempre claro, siempre con visión. ¿Cómo es posible? Porque su mente había sido procesada por el Espíritu. Lo dijo en 2 Corintios 4, 8, 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es una mente celestial viviendo en tierra. Eso es una conciencia alineada con el cielo, resistiendo en medio del infierno. Y esa firmeza, amado hermano, es la que el Espíritu quiere formar en ti, para que cuando venga la tentación, tu mente ya esté llena de verdad, para que cuando llegue la crítica, tu pensamiento ya esté cubierto de identidad, para que cuando las puertas se cierren, tus pensamientos no corran en círculos, sino que se sostengan en la roca inamovible de la palabra. Porque sí, habrá oposición. Sí, habrá distracciones. Sí, habrá momentos donde sentirás que el pensamiento viejo quiere regresar. Pero ahora tienes herramientas, tienes entrenamiento, tienes discernimiento y tienes el poder del Espíritu para resistir, vencer y avanzar. Recuerda lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es lo que Dios promete, una paz completa, constante, profunda, no basada en lo externo, sino en una mente que ha aprendido a perseverar. Perseverar en la verdad, en la fe, en la esperanza, en la obediencia. No una mente perfecta, pero sí una mente constante. Y eso vale más que oro, porque una mente constante se convierte en refugio, en fortaleza interna, en templo, en altar, en plataforma para que el reino se manifieste. Ya no te controlan las circunstancias, ya no dependes del ánimo, ya no cedes al desgaste, porque dentro de ti hay una habitación construida con palabra, con oración, con entrega diaria, y ahí, en ese lugar sagrado, el enemigo no tiene entrada. Es por eso que al llegar aquí, al final de este viaje, podemos decir que el poder de nuestra mente no está en su fuerza, sino en su rendición. El poder está en su capacidad de someterse al Espíritu, de vaciarse de ruido, de llenarse de cielo, de pensar lo eterno en medio de lo temporal. Hoy, después de todo lo que has recorrido en este mensaje, Dios te está llamando a algo más alto. No solo a pensar distinto, sino a pensar con propósito, a transformar tu mente en un altar, a usarla no solo para sobrevivir, sino para edificar, para dirigir, para impactar. Y tú puedes hacerlo, porque si el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en ti, entonces tu mente no está sola, está habitada, está ungida, está lista para resistir, decidir, transformar y permanecer. Hoy no termina un video, hoy inicia una decisión. Así que si llegaste hasta aquí, comenta con fe la frase: hoy decido usar mi mente como un altar para la gloria de Dios. Hazlo como acto de compromiso, como señal de que no fue solo un contenido más, sino una semilla que cayó en tierra fértil. Y si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes para ti. Compártelo con 3 personas, un familiar, un amigo y alguien que el Espíritu te ponga en mente. No sabes a quién puede salvar una palabra como esta. No sabes qué guerra invisible puedes detener con un simple compartir. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Este lugar es más que un canal. Es una iglesia para los que buscan dirección. Es una comunidad de mentes que están siendo redimidas. Es un refugio para los que caminan en procesos. Y cada vez que tú interactúas, estás haciendo posible que este contenido siga llegando a más corazones. Quédate un momento más. No apagues el video todavía. Cierra tus ojos.
Respira profundo. Permite que la paz que sientes ahora te envuelva por completo. Dile al Señor, en voz baja: gracias por hablarme. Agradécele por tu mente, por tu historia, por tu proceso. Y mientras la música de fondo continúa, entrega cada pensamiento, cada idea, cada memoria en sus manos. Porque desde hoy, tu mente ya no será un campo de batalla, será un campo de cosecha. Una cosecha de fe, de verdad, de decisiones alineadas al cielo. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.